Y hoy quiero tratar con vosotros un tema curioso. Del que se habla muy poco, del que se sabe poco, pero que pertenece a una de las manifestaciones del Espíritu y de la gracia en nosotros, que es el don de lágrimas. El don de lágrimas, un don del que han gozado muchos santos. El santo cura de Ars, uno de ellos, el padre Pío o el padre Hoyos. También incluso en nuestra tierra, Extremadura, hubo un santo muy reciente, está en proceso de canonización, se ha abierto el proceso en la diócesis, que es el padre Eladio Mozas, fundador de la Josefina de la Santísima Trinidad, Josefina Trinitaria, ¿no? Que está enterrado también en Plasencia. Y cuentan, de hecho está ahí, ¿no?, que él tenía el don de lágrimas, y que su breviario, el breviario con el que él rezaba, pues que hay páginas completamente arrugadas, ¿no?, de las lágrimas que vertía y que las anegaba. Con lo cual vemos que es un don extraño, pero que se manifiesta. Cuando hablamos del don de lágrimas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es en concreto? Bueno, el don de lágrimas es un don místico, ¿vale? Un don místico, por tanto, una gracia que Dios da a algunas personas para que derramen lágrimas en abundancia por impulso divino. Y el fruto inmediato de este don es el del consuelo espiritual o el consuelo divino. Ojo, no confundir el don de lágrimas con una reacción natural fisiológica ante un estímulo de dolor. Por ejemplo, si te machas un dedo y sueltas una lágrima de dolor, eso no es un don de lágrimas, eso es una reacción lógica. Si se muere un familiar y por la pena que sientas hacia ese familiar, hacia el afecto, ¿no?, te lleva a llorar, pues, o una emoción, pues no es un don de lágrimas, ¿no?, sino una reacción normal, natural, psicológica ante estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Si el don de lágrimas es otra cosa distinta, que es lo que vamos a ir desentrañando en esta tarde. La primera vez que aparece el don de lágrimas, o el concepto don de lágrimas, es en una obra del siglo IV, una obra que escribe San Atanasio. San Atanasio era un obispo de Alejandría, de Egipto, ¿no? Y él, en el desierto de Egipto, se daba ya a partir de la mitad del siglo IV, se da un fenómeno que es el de hombres, en principio fueron hombres, luego serán mujeres también, que se van a vivir al desierto, a vivir a las montañas, los eremitas que llamamos, ¿no? Bueno, pues dentro de todos aquellos que se marcharon a vivir a las montañas, había un santo que luego ha pasado mucho a la devoción popular por su relación con los animales, que es San Antonio, San Antón o San Antonio Abad. Es el mismo, el nombre cambia, pero es el mismo santo. Bueno, pues San Atanasio escribe una obra que se llama Vita Antoni, la vida de Antonio, donde él narra, con otros intereses que no voy a entrar ahora porque es un poco complejo, pero él narra la biografía de este santo, y ahí cuenta que este santo tenía ese don de lágrimas, llama él, que el santo lloraba varias cosas, lloraba el pecado, lloraba la experiencia de Dios, ¿no? Y ahí es donde la primera vez que aparece el término don de lágrimas, en la Vita Antoni de San Atanasio de Alejandría, siglo IV. Vamos a ver algunos textos donde aparecen las lágrimas, donde aparece el llanto en la Sagrada Escritura, para entender, claro, este don, ¿no? Porque los dones místicos o los dones sobrenaturales no caen del cielo, sino que están ya en la Biblia. Mirad, en la Biblia está todo, pero hay que saber leerlo, hay que saber buscarlo. Pero en la Sagrada Escritura está el fundamento de todas las cosas que acontecen en nuestra propia alma y en nuestra propia vida, ¿no? Vamos a partir de un texto que ya le hemos comentado estos días atrás, pero que siempre hay que recurrir mucho a él, que es el de las bienaventuranzas. La tercera bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 5, dice: bienaventurados
los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran serán consolados. Os he dicho yo que una de las características del don de lágrimas es que ese llanto, que es una moción espiritual, trae consigo un consuelo de Dios, un consuelo divino. Por tanto, esta bienaventuranza ya está llamando la atención, nos está invitando a vivir las lágrimas como don de lágrimas. Y ese consuelo que viene de Dios, lo encontramos también en la Escritura. Isaías capítulo 40, versículo de 1 a 2. Isaías capítulo 40, versículos 1 a 2. Dice Isaías: Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Consolad a mi pueblo. Esta frase, que nosotros la rezamos y la leemos mucho en la misa en el tiempo del Adviento, es el tiempo de la gran consolación. Dios quiere consolar a su pueblo. Y ese consuelo es llamarnos a la tranquilidad porque ya se ha pagado la deuda. Claro, ¿de quién habla Isaías? ¿Quién ha pagado el gran pecado de Jerusalén? ¿Quién? De Jerusalén, que es la iglesia, que es el mundo. Es un pecado que tiene que recibir una doble paga, es decir, un pecado que tiene que ser reparado. ¿De quién nos habla? ¿Quién nos trae ese consuelo divino? ¿Quién enjugará las lágrimas de nuestro llanto, reportándonos la consolación esperada? Romanos capítulo 5, versículos 8 y versículo 20. Romanos, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 8 y versículo 20. Dice así: Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo todavía nosotros pecadores. Es decir, que Dios nos ama no porque seamos buenos o porque podamos hacer obras buenas o porque le queramos hacer obras buenas. Dios nos ama siendo nosotros todavía pecadores. Por tanto, el consuelo del llanto, esa deuda pagada de la que nos habla Isaías, viene por el amor que Dios nos tiene, por el amor que Dios nos ha manifestado. Y con razón, en el versículo 20 del mismo capítulo, nos dirá San Pablo: Ahora bien, la ley ha intervenido para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, ese doble pecado que había que reparar en Isaías, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es Jesucristo, la gracia increada. Y la gracia es el amor que ese Dios en Cristo nos ha manifestado y ha venido a sanar nuestros corazones y hacernos hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres libres. Por tanto, la gran consolación que Dios nos da es su propio amor. Para entender esto de una manera mejor y definitiva, os invito a que leamos el pasaje de esa mujer que entra cuando Jesús va a comer a casa de Simón el fariseo. Lucas capítulo 7, versículos 37 en adelante, aunque voy a explicarlos un poco. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Dice el versículo 37. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume,
y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Y más abajo, en los versículos 44 a 48 dirá: y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, dice el Señor a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Tu fe te ha salvado, dirá al final: vete en paz. Con lo cual, vemos que las lágrimas de llorar, de este don de lágrimas, nos sirven precisamente para llorar la propia vida. Esa mujer entró llorando delante de Jesús, sabiendo que era indigna de estar ante él, porque estaba llorando su propia vida. El fariseo la despreció por pecadora, y ella sabía que era pecadora, por eso lloraba. Pero Jesús la ama y la perdona. O sea, llorando la propia vida, experimentamos el consuelo del amor a Dios. Al llorar nuestros pecados, obtenemos el consuelo del que Dios nos habla en el profeta Isaías. Santo cura de Ars, San Juan María Vianney, lo decía muchas veces, ¿no? La necesidad que tenía él de llorar su propia vida, llorar la propia vida de pecado, la propia vida de a veces de la lejanía que hemos estado de Dios. Vamos a otro versículo, capítulo 11 de Juan. Juan 11, versículo 35. Este es un versículo curioso, es muy breve este versículo, muy breve, pero que dice mucho. Dice, os pongo un poco en contexto. Jesús ha llegado a Betania, se ha enterado de la muerte de su amigo Lázaro, ha dado el pésame a María y a Marta, sus hermanas, y quiere ir al sepulcro, porque lo va a resucitar. Él llega ante el sepulcro, y en cuanto llega al sepulcro, está delante de la piedra, dice el evangelista, Jesús se echó a llorar. Jesús se echó a llorar. Yo, personalmente, he meditado muchas veces este versículo, este pasaje, Juan 11, 35, y siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué Jesús llora? Si Jesús sabe que lo va a resucitar, ¿por qué llora? Si Jesús había dicho en versículos anteriores, al principio del capítulo 11, esta muerte no va a ser por enfermedad, o sea, esta enfermedad no va a ser para la muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Por qué llora Jesús? Y siempre me he movido en dos respuestas que he encontrado en la oración. Quizás un biblista experto pues dará otras mejores, ¿no? Pero mis dos respuestas son, primero, Jesús llora para compadecerse del dolor humano. O sea, no llora por la muerte de Lázaro, sino que llora porque están llorando Marta y María, porque se compadece del dolor humano, porque Jesús experimenta en sus carnes lo que significa
Y esta sería como la segunda respuesta, lo que significa llorar por alguien al que quieres, por alguien con el que has compartido la vida. ¿Te das cuenta que no sabemos si Jesús lloró cuando se murió San José? Ni Jesús le vemos llorar cuando está con la viuda, con el hijo de la viuda de Naín. Pero aquí llora. Y la segunda respuesta es que Jesús llora al sentir el horror que causa la muerte al ser humano. Morir tiene que ser algo, humanamente hablando, tan espantoso. La idea simplemente de cerrar los ojos a este mundo y se acabó. O sea, se acabó todo esto. Que Jesús, creo que en ese momento tuvo que sentir el horror de la muerte. Porque además es un pasaje, el de Lázaro es un pasaje que está puesto justo antes de empezar la pasión, ¿no? Con lo cual ya nos está hablando de que este pasaje está apuntando a la pasión del Señor. Y un día lo comentaremos tranquilamente el capítulo 11 de Juan. Pero Jesús llora porque siente el horror de la muerte. Y Jesús, al derramar las lágrimas, convierte el llanto por un ser querido en algo tan humano como divino. Tan humano como divino. Pero hay una segunda ocasión en que Jesús llora. Lucas 19, 41 a 44. Otro pasaje que ya ha salido más veces. Lucas 19, 41 a 44. Dice así. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Es decir, Jesús llora ante un acontecimiento futuro, pero además un acontecimiento futuro inevitable. En este caso es la destrucción de Jerusalén, que es inevitable por la pertinaz obstinación del ser humano, con lo cual el don de lágrimas no solamente es por llorar la vida o llorar los pecados, no solamente es por llorar por la persona que se nos va, ¿no? Por ese desarraigo humano, sino que también el don de lágrimas tiene que ver con la predicción de acontecimientos futuros que no podemos evitar. Llora porque es inevitable la destrucción de Jerusalén y da una razón de la que hablaremos más adelante en otros capítulos: porque no reconociste el tiempo de tu visita, porque no se quiso convertir. Otra ocasión de llanto de Jesús lo encontramos en la carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 5, versículos 7 a 10, dice: Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. En los días de su vida inmortal, con gritos, con lágrimas, le pedía al Señor que le quitara la pasión. O sea, otro acontecimiento inevitable. La agonía de tener que enfrentar acontecimientos futuros. Lágrimas porque hay que... Decía se cuenta de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, que tenía el don de lágrimas, lo digo porque viene a colación para unir estas dos ideas. Dice que por la noche lloraba por los pecadores. Lloraba por los pecadores que no se habían convertido. Y lloraba porque era el castigo inevitable. Y lloraba para pedirle a Dios que los moviera a conversión, a penitencia, y se convirtieran. Jesús llora también ante la pasión.
Y además es un llanto, fijaos, que refuerza su aceptación y le reporta méritos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que aceptar cosas en la vida, cosas que tienen que venir inevitablemente en la vida, y lo hacemos con lágrimas? Es inevitable que una persona muera. Una persona que has cuidado hasta su último momento. Y quisieras que no fuera así. Y con lágrimas y con gritos te encomiendas para evitarlo, para que no sea, para aceptarlo en definitiva. Y ese llanto de Jesús en Getsemaní, que es lo que está debajo de la carta a los Hebreos, fue el llanto de nuestra salvación. Jesús esa noche lloró por su pasión, por la violencia de su pasión, pero lloró también por ti y por mí. Por ti y por mí. Pero también podemos llorar en la oración. También podemos llorar cuando contrastamos nuestra vida con Jesús en la oración. Yo decía en el vídeo aquel de las 5 pastillas, os decía, el tercer elemento era la oración diaria. Cuando tú oras, cuando tú tratas de amistad asiduamente con Jesús, puedes llorar. El Señor te puede dar esta manifestación de don de lágrimas, y lo vais a ver en Lucas. Evangelista Lucas, capítulo 22, versículo 61. Lucas 22, versículo 61. Dice: el Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro le había negado 3 veces a Jesús. Se había quedado tranquilo, pero se cruza con la mirada de Cristo. Se cruza con la mirada de Cristo, y ante esa mirada rompe a llorar. San Pedro es un hombre que rompe en llanto. Que rompe en llanto. La mirada de Jesús en la oración, en el diálogo íntimo personal, puede hacer brotar nuestras lágrimas, sobre todo cuando, a la luz del Espíritu Santo que nos da, ilumina nuestro corazón. Nos damos cuenta de que no hemos sido todos los fieles. O incluso lloramos por tener experiencia de Dios, O sea, no solamente las lágrimas son por una cuestión negativa del pecado, sino que las lágrimas pueden venirnos en la oración por algo que no abarcamos en Dios. Y lloramos de gozo espiritual, y lloramos de alegría espiritual, y lloramos porque nos hemos encontrado con Él, porque hemos sentido su mano tocando nuestras almas, tocando nuestros corazones, porque nos hemos sumergido de tal manera en la oración que lloramos. ¿Cuánta gente, cuando cuenta su experiencia de conversión, siempre hay un dato que se repite? Lloré. Y no lloré de tristeza. Lloraba de otra cosa. Lloraba de gozo, lloraba de alegría. Lloraba porque había vuelto a casa. Pensad en ese hijo pródigo del capítulo 15 de Lucas, ese hijo que vuelve a su casa y tenía su discurso montado en la cabeza, ¿no? Le diré a mi padre, perdóname, faltaba no sé qué, no sé cuánto, tal, y el padre no le deja hablar. El padre le abraza, y que no le pide explicaciones ni excusas, ¿no? Y de repente llama a los criados: oye, matarme el ternero, ponerle el anillo, las sandalias, el vestido, venga, tal. Pero papá, que no me interesa lo que me digas, has vuelto. Y lo que lloraría ese hijo pródigo, ¿no? Cuando estaba estrechado en los brazos de su papá. Bueno, pues eso también es una experiencia de oración, Y último rasgo bíblico, nos lo ofrece el apóstol San Pablo. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice San Pablo. A ver, si lo encontramos. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice: porque os escribí con muchas lágrimas, debido a una gran aflicción y angustia de corazón, pero no lo hice para entristeceros, sino para mostraros el amor tan especial que tengo por vosotros. Es decir,
hay lágrimas, hay un don de lágrimas que Dios te puede conceder en el apostolado. Llorar por la gente a la que amas. Y no que llores de tristeza, ¿eh? Dice San Pablo, no llores de tristeza, ¿eh? Sino porque os amo. Llorar por ese alma a la que tienes que evangelizar, por esa persona a la que estás viendo que se está apagando la llama de la fe en ella. Llorar en el apostolado. Tenemos que aprender también los cristianos, sacerdotes y laicos, a hacer nuestro apostolado con lágrimas, a llorar por la suerte de nuestros feligreses, a llorar por nuestros enfermos, a llorar por nuestros niños, a llorar por nuestros jóvenes, por nuestros matrimonios, a llorar por cada uno de los feligreses, de los que vienen y de los que no vienen, de los que te quieren y de los que te odian, de todos. Llorar por cada uno de ellos y llorando presentárselos a Dios. Como San Pablo, os escribí con lágrimas no para entristeceros, sino para demostraros el mucho amor que os tengo. Quien ama, llora por el amado, llora por el bien del amado. Hoy voy a saltar un poquito el guión de la misa, de la escritura, porque nosotros en la liturgia, en la misa, tenemos un formulario de misa para pedir el don de lágrimas. Lo tenemos en el misal romano. Misal romano, que es la oración, la misa 38, por el perdón de los pecados, en la página 1051. En esa página, en la oración B, el formulario segundo, dice así. Hay 3 oraciones, las voy a leer, no voy a entrar en mucha profundidad, simplemente las voy a leer. Dice la oración colecta, que es la que se hace al principio de la misa. Oh Dios todopoderoso y lleno de bondad, que hiciste manar de la piedra una fuente de agua viva para tu pueblo sediento. Haz brotar, y aquí viene la fuerza, haz brotar de la dureza de nuestros corazones las lágrimas de compunción, para que lloremos nuestros pecados y por tu misericordia merezcamos obtener el perdón. La segunda oración, la oración sobre las ofrendas, que es la que se hace antes de empezar toda la plegaria eucarística. Dice así: mira propicio, Señor, esta ofrenda que presentamos a tu majestad por nuestras culpas, y concédenos que el sacrificio del que brotó la fuente del perdón para los hombres nos otorgue la gracia del Espíritu Santo para derramar lágrimas por nuestros pecados. Y la última oración, la que se hace antes de la bendición final. La devota recepción de tu sacramento nos permita borrar con los gemidos de nuestras lágrimas las manchas de los pecados, y por tu generosidad nos consiga el perdón que deseamos. Bueno, pues ahí tenéis, ¿no?, una misa para pedir el don de lágrimas, y sobre todo el misal lo refiere para el perdón de los pecados, ¿no? Pero es una misa que está ahí. No quiero terminar hoy, aunque estamos a 1 de mayo, el mes de la Virgen y tal, vamos a terminar rezando a la Virgen, pero quiero concluir este tema de hoy con una oración de San Lorenzo Justiniani, una oración sobre el don de lágrimas, que me parece de una belleza extraordinaria. Dice así: oh lágrima humilde, tuya es la potencia, tuyo es el reino, no temes el tribunal del juez, a tus acusadores impones silencio. Ligas al omnipotente, inclinas al Hijo de la Virgen, abres el cielo y ahuyentas el demonio. Tú eres el manjar de las almas, la fuerza de los sentidos, borrón de los delitos, destrucción de los vicios, guía de las virtudes, compañera de la gracia, refección del espíritu y lavado de las culpas. Tú eres olor de vida, sabor de espíritu, gusto de perdón, sanidad de inocencia que vuelve, alegría de reconciliación, suavidad de conciencia serena y enseñanza firme de elección eterna. Alégrese quien te tuviere en la oración por compañera, porque seguro
irá después de su oración. Pues pidamos a la Virgen María, en este valle de lágrimas en que nos encontramos, decimos en la salve, que nos conceda este don de lágrimas para llorar los pecados, llorar la vida, pero sobre todo llorar de amor, llorar de contrición y llorar por la gente que más queremos, y que nuestras lágrimas traigan bendición a todos ellos. Decimos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues nada, que compartáis este vídeo, que os haya servido esta explicación del don de lágrimas, y ya pues otro viernes pues explicaremos otro tema de los que me habéis hecho llegar. Seguid haciéndolo para que tengamos cada viernes pues una materia bonita para tratar. Que paséis buena noche y ya me despido hasta el lunes, que volveremos con estas catequesis.